Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl. Hoy vamos a tocar dos ámbitos que son extremadamente importantes para nuestro país, evidentemente. Por ejemplo, lo que está pasando a nivel internacional con las políticas de Donald Trump, con sus conversaciones con Rusia para terminar con el conflicto en Ucrania, pero también con la guerra comercial, que duda cabe, y todo el impacto que genera y la incertidumbre que genera en el mundo estas políticas. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el analista internacional académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que fue el informe de política monetaria del Banco Central con sus proyecciones para 2025. Buenas noticias. Estas noticias se podrán mantener en el tiempo. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la inversión, por ejemplo? Etcétera. Bueno, de todo eso vamos a conversar a esta hora con el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Encantado, Mirna. Muy buenos días. Sergio, lo primero, ¿es una buena noticia el IPOM de marzo del Banco Central? Es una buena noticia desde el punto de vista de la recuperación que está mostrando la economía. Efectivamente, tal como ya el Banco Central nos había anunciado cuando entregó los datos de crecimiento del cuarto trimestre del año pasado, dado cuenta de una mejora en la demanda interna, en el consumo, en la inversión, y eso de alguna manera lo reafirma en el informe de política monetaria, donde da cuenta para este año una mejora de las perspectivas fundamentalmente ancladas en el consumo. Las bajas de tasas que ha venido implementando el Banco Central han ido ayudando justamente a ir recuperando la demanda interna. Creo que en ese sentido es una buena noticia, digamos. El país probablemente va a tener un crecimiento algo más alto, digamos, del que estábamos anticipando, aunque naturalmente de todas formas limitado por nuestro potencial en torno al 2%, y eso es lo que hace ver, digamos, con miras hacia el 2026-2027. Es decir, buena noticia, digamos, en el corto plazo, pero de todas maneras limitando nuestra capacidad, producto, digamos, de un potencial limitado, y eso naturalmente es un desafío que tenemos que como país de manera de recuperarlo hacia adelante. Claro, a ver, pero quería preguntarte porque en algún momento muchos economistas, ¿no es cierto?, anticipaban un crecimiento de a inicios de 2024 se hablaba de 1,8% por ciento de crecimiento para 2024 y fue de 2,6%. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa diferencia? Mucho pesimismo tal vez, a lo mejor se toman o se proyectan estos crecimientos con cuestiones que no necesariamente están acompañadas de factores técnicos, más bien políticos. A ver, lo que sucede en el fondo, ¿no es cierto?, es mirando lo que fue 2024, es que hubo un componente que probablemente fue más allá de lo que se anticipaba, y tiene que ver con las exportaciones. Tiene que ver fundamentalmente, y aquí no hay que perderse, con proyectos de inversión, sector minero, que se iniciaron hace ya varios años atrás y que tendieron, ¿no es cierto?, a ir madurando durante 2024. Entonces, si uno ve la composición del PIB 2024, uno advierte de que buena parte de la sorpresa o buena parte, ¿no es cierto?, del impulso positivo vino del lado de las exportaciones y fundamentalmente minería. Pero si uno mira lo que es la demanda interna, si uno mira lo que es el consumo, si uno mira lo que es la inversión, la verdad es que las noticias no son buenas, digamos. La inversión durante 2024 volvió a caer, digamos. El consumo tuvo un crecimiento muy débil. De hecho, la demanda interna, tal como lo da cuenta el Banco Central, creció entre 1,2 y 1,3%. Por lo tanto, yo creo que en términos generales, el diagnóstico no ha cambiado radicalmente. Es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una economía que crece poco, que si bien, ¿no es cierto?, tuvo una sorpresa positiva en 2024 y eso se reflejó en un crecimiento algo mayor al que se anticipaba, la verdad es que la mirada hacia adelante sigue siendo de un crecimiento en torno al 2% y por lo tanto la mirada general no ha cambiado, insisto, digamos, de manera radical, y por lo tanto los desafíos que tenemos con el propósito de aumentar la inversión, generar mayor dinamismo, ¿no es cierto?, al lado del mercado laboral, generar, digamos, una demanda interna más dinámica, siguen estando presentes, eso no ha cambiado. Ya, pero déjame preguntarte lo siguiente, porque para que nos comparemos con el resto del país, yo lo que estaba leyendo de otros economistas que decían, por ejemplo, hemos crecido prácticamente igual a Estados Unidos en 2024, más que la eurozona, más que Japón, más que América Latina. Obviamente en el global no,
Pero en ese sentido, entonces, 2,6 no es una mala cifra, ¿no? No es una mala noticia, naturalmente no es una mala cifra respecto a, ¿no es cierto?, a lo que estamos anticipando, pero sí es una cifra que reconoce, insisto, digamos que tenemos todavía desafíos muy importantes. Hoy día, ¿no es cierto?, el Banco Central, ¿no es cierto?, proyecta que hacia el mediano plazo, largo plazo, la economía crece en torno al 2%. Y ahí no hay que perderse. El crecimiento de Estados Unidos de largo plazo también es en torno al 2%. El crecimiento de Europa está entre 1,5 y 2%. Por lo tanto, si bien, ¿no es cierto?, tuvimos una mejor noticia, digamos, de la que anticipábamos en 2024, mirando hacia adelante, la brecha de desarrollo entre nuestro país y los países desarrollados no se va cerrando, digamos, y por lo tanto, crecer aún al 2,5 o al 2%, ¿no es cierto?, hacia el medio y largo plazo, no es suficiente, digamos, para aspirar, digamos, a alcanzar mayores niveles de desarrollo. Tenemos que aspirar a crecer sobre 3% y en esa línea tenemos tareas muy importantes, digamos, que desarrollar. Es cierto que América Latina crece poco, digamos, y eso es algo que viene de hace muchos años, digamos, y tiene que ver con debilidad institucional en general, ¿no es cierto?, en muchos países de América Latina. El nivel de corrupción, lamentablemente, en muchos países también es muy alta, digamos, en la región. Tienen también, ¿no es cierto?, dificultades, tienen, ¿no es cierto?, rigidez en muchos mercados, poca flexibilidad, algunas economías bastante cerradas, ¿no es cierto?, como es el caso de Argentina, por ejemplo. Por lo tanto, yo diría lo que hay que hacer más bien es compararse con el potencial de crecimiento de aquellos países a los cuales nosotros aspiramos a hacer. Y en esa línea creemos que todavía estamos muy al debe. Perdona, ¿y con quién hay que compararse específicamente, dices tú? Yo estaba diciendo, digamos, que si uno compara con los países desarrollados, no crecemos Mm, más, digamos, y por lo tanto la ya. brecha de desarrollo no se va cerrando. Ahora, en general, ¿no es cierto?, uno tiende a compararse o mirar países que tienden a tener una estructura en materia económica más similar a la nuestra, digamos, que son exportadores de commodities, y ahí nos podemos comparar con Nueva Zelanda, con Australia, con Noruega, con Canadá, si es que queremos aspirar efectivamente a esos niveles. Y yo creo que esa es la aspiración, naturalmente, digamos, de cualquier persona, digamos, o habitante, digamos, de nuestro país, efectivamente tender a ser país desarrollado y por lo tanto ir cerrando la brecha. Ojo, que los modelos económicos, digamos, y la literatura económica Ya. sugiere que las economías emergentes como la nuestra van cerrando la brecha, van alcanzando mayores niveles de desarrollo a la medida que en general tienden a ser más productivas, tienden, ¿no es cierto?, a atraer capitales porque tienen potencialidades, por ejemplo, en nuestro caso, recursos naturales u otros. Pero lamentablemente hoy día lo que estamos viendo con América Latina y con nuestra perspectiva de crecimiento es que esas brechas no se van cerrando. Eso requiere, naturalmente, digamos, trabajar, digamos, y poner esfuerzos importantes en elevar la inversión de manera tal de efectivamente poder soñar, digamos, para ser país desarrollado en algún momento. Claro, déjame cerrar este tema del crecimiento con lo siguiente, preguntarte primero cuánto están creciendo los países que mencionaste y segundo, respecto de la proyección que hace el Banco Central, porque dice para 2025 vamos a crecer entre 1,75 y 2,75, para 2026 entre 1,5 y 2,5 y 2027 1,5, 2,5, o sea, lejos de la meta que tú planteas de 3%. Así es, estamos todavía lejos de la meta porque por razones metodológicas, el Banco Central cuando hace sus proyecciones lo hace sobre la base, digamos, de lo que nuestro crecimiento tendencial, lo que ellos dicen que Claro. es el crecimiento a largo plazo, tiene para nuestra economía. Y ese crecimiento tendencial o de largo plazo, de acuerdo a cálculos empíricos que hace el Banco Central, y eso lo hace, lo va revisando, perdón, ¿no es cierto?, al menos una vez al año, está en torno al 2%, digamos. Y si tú Ya. advierten, ¿no es cierto?, ese rango justamente se ancla en ese 2%. Ahora, si es que nosotros efectivamente tomamos medidas que permitan potenciar nuestra capacidad de crecimiento, ya sea por mayores incentivos para la inversión, ¿no es cierto?, generar, ¿no es cierto?, señales y desde el punto de vista de expectativas que vayan fortaleciendo ese componente, más productividad. La productividad en Chile es algo que se ha comentado tantas veces, ¿no es cierto?, está estancada hace 10, 15 años. Ahí tenemos un déficit importante. Nuestros referentes crecen más que 2%, digamos. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, crecen más cercano al 3%. Es decir, efectivamente están en una posición distinta porque están también dando cuenta de niveles de productividad mayor y, naturalmente, ¿no es cierto?, sus tasas de inversión son más coherentes con una línea de desarrollo que básicamente, ¿no es cierto?, apunta a ese tipo, digamos, de perspectivas hacia adelante. Ahora, ojo, que Perfecto. esos Sí, países ya están desarrollados, digamos, y por lo por tanto, supuesto. naturalmente hoy día las necesidades, las dificultades o los temas, digamos, que de alguna manera los convocan o los llaman, ¿no es cierto?, a moverse hacia adelante son distintos a los nuestros. Correcto. Déjame preguntarte, porque una de las cosas que destacaba Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, tiene que ver con la incertidumbre internacional, mundial,
que es mucho mayor hoy día y que tiene mucho que ver además con las tarifas, con la guerra arancelaria de Donald Trump. ¿En qué medida eso puede hacer, digamos, que nuestro horizonte sea más complejo desde el punto de vista económico? Efectivamente, hoy día los riesgos son mayores, digamos. Nosotros somos una economía pequeña y abierta y nuestras oportunidades de desarrollo están en los mercados internacionales. El mercado local es mucho más limitado y por lo tanto, si queremos crecer más hacia adelante, efectivamente hay que potenciar el comercio exterior y las exportaciones. Cuando enfrentamos un mundo más incierto, con mayores riesgos, en palabras, digamos, del Fondo Monetario Internacional, una economía mundial con menos cooperación, con una mayor fragmentación geoeconómica, digamos, las definiciones que utilizan, naturalmente ese canal, digamos, para desarrollarse se tiende, digamos, a ir debilitando. Los aranceles que ha estado anunciando Trump, naturalmente, conllevan necesariamente un menor comercio global. Vamos a ver la respuesta o cómo han sido hoy día preliminarmente las respuestas de sus principales socios comerciales, pero conlleva efectivamente un menor crecimiento global. Y eso naturalmente significa que economías como la nuestra naturalmente pueden verse afectadas, digamos. Como decía, el sector externo probablemente este año va a tener menor dinamismo, probablemente los próximos 2 años también. Este escenario más global, más compulsionado, más difícil, más complejo, tiene naturalmente un impacto sobre nuestra economía. Perfecto. Conversamos hasta ahora con el economista Sergio Lehmann. Sergio, vamos a la inflación. También la presidenta del Banco Central apuntaba a lograr la meta del 3%, pero decía que este año aparentemente no vamos a lograr aquello. Déjame buscar exactamente la inflación para este año proyectada, es de 3,8. Para el 2026 podría llegar a 3%. ¿Qué implica esto? A ver, yo creo que naturalmente el Banco Central tiene como propósito principal, digamos, y eso está definido, digamos, en su reglamento, digamos, y la forma en la cual opera, es llevar la inflación hacia niveles coherentes con su meta. Y la meta es 3%. Efectivamente, este año vamos a ver una inflación por sobre ese nivel. De hecho, en 12 meses, estos meses estamos hablando de inflación en torno a 4,7, 4,8%, bastante, ¿no es cierto?, alejados del 3%, pero que reconocen básicamente, y eso es muy importante entenderlo, factores que desde el punto de vista técnico se hablan de factores de oferta, es decir, que no tienen que ver con la demanda interna, con la evolución de la demanda interna, tiene que ver con las tarifas eléctricas que se revisaron el año pasado, que tienen efectos de segunda vuelta, digamos. Naturalmente, cuando a una empresa le suben las tarifas eléctricas, parte de eso lo transmite, digamos, a los precios finales de sus productos. También, ¿no es cierto?, lo que se ha visto, y eso se vio con particular, ¿no es cierto?, esfuerzo durante 2024, los salarios reales han tendido a subir más allá de lo que es el promedio histórico. Eso también es un componente de presión. Y por lo tanto, llevar la inflación hacia 3%, lamentablemente va a ser algo más lento de lo que probablemente en algún momento asumimos. Ahora, ojo que ese fenómeno también se ha visto en otros países, digamos. Efectivamente, la inflación ha sido de alguna manera un tanto más pegajosa, en nuestro caso también, pero yo creo que no hay duda de que el Banco Central, con su política monetaria, va a continuar, ¿no es cierto?, moviendo la inflación hacia la meta del 3%, y en general el mercado está bastante alineado con la idea de que el 3%, que es la meta, entonces se va a alcanzar durante 2026. Para eso hay que entender que la tasa de política monetaria, que hoy día es 5%, es una tasa de interés que de alguna manera genera un cierto freno en la economía. La tasa de equilibrio, la tasa neutral, la tasa, ¿no es cierto?, a la cual debería llegar, ¿no es cierto?, la tasa de política monetaria hacia adelante, está en 4%. Estamos un punto más arriba. Por lo tanto, se entiende que todavía la política monetaria está poniendo cierto freno a la evolución de la economía, algo que debería corregirse probablemente con mayor fuerza durante 2026, pero sí probablemente comenzando o recomenzando a bajar tasas hacia fines de este año. Perfecto. Sergio, ya que lo mencionaste, déjame preguntarte también por esta polémica que se dio entre la candidata Evelyn Matei y el ministro Grau. La candidata Matei, recordemos que voy a hacer un pequeño resumen para las personas que nos están viendo hasta ahora. Cuando en el momento de la promulgación de la reforma a las pensiones, recordemos que el presidente Gabriel Boric hace un llamado indirecto a la candidata Matei señalando, bueno, acá dijo, mire lo que hemos logrado ya, no me acuerdo exactamente la frase, pero la candidata le contesta y le dice que bajo su gobierno o el gobierno del presidente Piñera se crearon 1 millón de empleos, ¿no es cierto? Y ahí responde el ministro Nicolás Grau señalando que el ingreso mínimo real
creció 26% durante este gobierno versus el 8% entre 2010 y 2013. También se han creado 600.000 empleos aproximadamente que no son informales, dice, y hoy la informalidad es más baja que a inicios del gobierno. ¿Cómo ves estas cifras? ¿Efectivamente son así? A ver, efectivamente lo que estamos viendo, y yo creo que es correcto el foco respecto al mercado laboral, es que estamos viendo un mercado laboral que si bien está mostrando alguna recuperación, la verdad que lo está haciendo a un ritmo lento. Hoy día reconocemos que tenemos mayores rigidez en el mercado laboral y eso implica necesariamente que la tasa de desempleo se va a ubicar en el mediano largo plazo en niveles más altos que en el pasado. Más allá de las cifras, yo creo que hay que entender, ¿no es cierto?, el diagnóstico general respecto al mercado laboral. Hoy día nosotros estamos proyectando, y diría que en general, ¿no es cierto?, los economistas sí lo están viendo, que hacia adelante la tasa de desempleo probablemente se va a equilibrar en torno a niveles en torno a 7, 7,5%, que es una tasa alta si uno lo compara primero con, ¿no es cierto?, algunas referencias externas donde tienen mercados laborales más flexibles y también más alta con la que veíamos como de equilibrio hace algunos años atrás, cuando se hablaba de una tasa de desempleo que probablemente se iba a equilibrar en términos promedio hacia adelante entre 6 y 6,5. Hoy día, efectivamente, tenemos un desafío importante en el mercado laboral. El mercado laboral es más rígido por distintas razones, en particular también parte de eso tiene que ver con el salario mínimo, que probablemente ha subido muy rápido y particularmente, digamos, en el caso de algunas pymes, eso es especialmente complejo, digamos, y las pone en una situación financiera más difícil o en capacidad de crecimiento hacia adelante más difícil. Todos aspiramos que ojalá, ¿no es cierto?, los salarios vayan creciendo con mucha fuerza, pero al final los salarios tienen que crecer en función de la productividad, y eso es, ¿no es cierto?, una cuestión básica en economía, digamos. El salario tiene que crecer en función del aporte que va entregando, digamos, el trabajador, digamos, y eso tiene que ver con su productividad. Por lo tanto, yo creo que no hay que perder ese diagnóstico general. Y hoy día, lamentablemente, tenemos un mercado laboral más debilitado, que le va a costar más moverse, y por lo tanto, si uno tuviera que diseñar políticas hacia adelante, deberían básicamente apuntar a entregar un poquito más de flexibilidad si es que queremos efectivamente llegar a tasa de desempleo del 6,5, digamos, como teníamos algunos años atrás, o incluso mejor, digamos, a tasa de desempleo en torno al 3,5 o 4%, que es más o menos la que de alguna manera vemos en países que tienen mayor flexibilidad, digamos, el caso de algunos países europeos, el caso de Estados Unidos. Yo creo que eso es una aspiración legítima. Claro, ahora me acordé, perdona Sergio, pero me quedé dando vuelta. Fue porque le dice que la candidata que no quería subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos. Ahí está, y ahí empezó todo, y ella le responde, bueno, ¿cuántos empleos ha creado este gobierno? Etcétera, etcétera. Bueno, es un tema, tú sabes que además estamos en época electoral, así que hay que analizar todo también según esa clave. ¿Qué te parece a propósito de eso, la propuesta que ha hecho la candidata Matei de bajar el impuesto corporativo, el impuesto que pagan las empresas, a 18%? Mira, yo creo que estamos de acuerdo en general los economistas de que hoy día la tasa corporativa del 27% es alta, digamos. Si uno Ya. compara con el promedio de la OECD, esa tasa de impuesto corporativo está más bien en torno al 23%. Eso significa que una empresa, naturalmente, cuando tiene que decidir dónde va a invertir, naturalmente va a escoger aquella economía que le ofrece mejores condiciones. Por lo tanto, yo diría como una primera lectura es que efectivamente tenemos que revisar nuestra tasa corporativa, llevarla al menos hasta 23%, si es que queremos estar más o menos en un estándar equivalente al que están mostrando otros países. Nosotros sacamos un reporte publicado hace un par de semanas atrás, en donde daba cuenta de que si tú bajas el impuesto corporativo y por lo tanto reduces la carga financiera o tributaria de una empresa, eso significa que la inversión va a responder positivamente y por lo tanto el crecimiento también va a crecer. Particularmente nosotros estimamos que bajar la tasa de impuestos del 27 al 23% va a generar un impacto positivo en crecimiento en torno a 2-3 décimos. Ahora, eso va a significar, naturalmente, o podría significar menor recaudación fiscal. Parte de eso se compensa con el mayor crecimiento, porque cuando tú tienes mayor crecimiento, al mismo tiempo los ingresos fiscales tienden a ir subiendo, digamos, particularmente consumo, está muy vinculado a IVA, en la medida, ¿no es cierto?, que hay un mayor consumo, la recaudación vía IVA es mayor, si es que hay mayor actividad económica, las empresas también tienen mayores utilidades y por esa vía también se recauda más impuestos. Pero probablemente también requiere ir priorizando mejor gasto, digamos, algo que de hecho el Consejo Fiscal Autónomo ayer planteaba, hay que ser mucho más agresivos en ir corrigiendo lo que es el gasto público.
A propósito de eso, nosotros también Claro. estimamos hace poco, semanas atrás o pocos días atrás, de que hoy día el país tiene la necesidad de reducir el gasto público o racionalizar el gasto público este año en torno a 1.500, 2.000 millones de dólares, algo que también, ¿no es cierto?, el Consejo Fiscal Autónomo lo entregó, una mirada técnica, si es que queremos efectivamente cerrar este año con un déficit fiscal de 1,7%, que es lo que se definió en el presupuesto para este año, 2025, y también, ¿no es cierto?, como un camino para ir reduciendo ese déficit fiscal de manera tal de que la deuda pública no supere el 45% del PIB. Claro, el déficit fiscal, déjame preguntarte, porque hay sectores, ayer escuchaba, por ejemplo, al economista Osvaldo Rosales señalar que ha habido una campaña del terror respecto del famoso déficit fiscal, porque él decía que nuestro déficit fiscal es de los mejores de América Latina, si no, dice él, de otras partes, digamos, más, dentro del grueso, digamos, del mundo. Él decía que la deuda pública había terminado en 2024 con un 42% del producto, pero que la media de la OCDE era de 86% del producto. ¿Ha sido así? A ver, yo creo que primero hay que ponerlo en perspectiva. Ya. América Latina en general efectivamente tiene deuda pública más alta que la nuestra, bastante más alta, digamos, porque en general América Latina, y es parte de lo que conversamos al comienzo, no se ha destacado especialmente, digamos, por su responsabilidad fiscal, digamos, y hay ejemplos muy claros, digamos, en nuestro vecindario. Por lo tanto, yo diría que compararse con América Latina en general no es una buena referencia, pensando además que la capacidad de crecimiento de América Latina está limitada, pensando además que el costo de financiamiento de América Latina es sustancialmente más alto que nosotros, justamente porque nosotros hemos hecho un buen trabajo desde el punto de vista fiscal históricamente, digamos, en las últimas 3 o 4 décadas. Ya. Ahora, cuando uno compara con la OECD, uno también está incorporando ahí países desarrollados, está incorporando Alemania, está incorporando Estados Unidos, está incorporando Australia, etc. Esos son países desarrollados cuya principal desafío no tiene que ver con su deuda pública, porque nadie duda en financiar, ¿no es cierto?, deuda de Alemania, digamos, porque tiene una tradición ya de 100 años, digamos, de buen comportamiento y por lo tanto de ir honrando sus obligaciones financieras. Distinto, muy distinto el caso de una economía emergente, donde tiene que poner mucho más cuidado, porque naturalmente la mirada que hacen los financieros o los financistas de afuera, los inversionistas de afuera, respecto a una economía emergente es muy distinto, digamos, porque existe historia de default, digamos, de no pago por parte emergente. Por lo tanto, Chile tiene que ser mucho más cuidadoso y no superar el 45% del PIB como deuda pública. Ahora, ¿por qué es importante eso? Hoy día nuestra clasificación de deuda es, el rating, digamos, que nos ponen es A+. Y si uno ve países emergentes que tienen esa nota crediticia, no tienen una deuda pública mayor a 45% del PIB. Por lo tanto, si es que nosotros no somos responsables, si nosotros no hacemos un ajuste, si es que la deuda pública se nos escapa, aunque sea marginalmente, el riesgo que nos baje la nota crediticia es mayor. ¿Y eso qué significa? Que cuando un inversionista venga a invertir en nuestro país, nos va a exigir un premio mayor, nos va a exigir, digamos, una prima respecto, ¿no es cierto?, a lo que hoy día tenemos, porque se entendería, dado esta menor nota de crediticia, que somos más riesgosos. Y si es que nos exigen más, las tasas de interés son más altas y por lo tanto el costo de financiamiento es mayor y por lo tanto, naturalmente, hay un efecto negativo sobre el crecimiento. Tasas de interés más altas que nos puedan exigir va a significar también menor inversión, menor crecimiento y por lo tanto no hay que perder, digamos, de vista que es importante mantener ese balance, porque si no lo hacemos, eso tiene un impacto importante sobre nuestra dinámica de crecimiento futuro. Perfecto, muy interesante el punto que tú señalas. Y lo último que te quiero preguntar, y con esto terminamos, Sergio, es el tema de las proyecciones para la inversión. Para 2025, 3,7, para 2026, 2,2 y para 2027, 2,9. O sea, va a bajar la inversión a pesar de todo lo que se está haciendo, por ejemplo, el famoso proyecto llamado de permisología para bajar los trámites, los tiempos de tramitación, quiero decir. A ver, primero yo creo que afortunadamente la inversión comienza a crecer y eso creo que es una buena noticia. Este año efectivamente va a crecer en torno al 3,5, un poquito más que eso de acuerdo al Banco Central. Eso naturalmente es importante para la capacidad de crecimiento de la economía. Reconoce que ahí naturalmente tenemos un déficit. Efectivamente, hacia adelante las tasas de crecimiento que se están proyectando son algo más bajas. Yo diría que por temas metodológicos el Banco Central no ha incorporado el hecho
de si que tenemos una reforma en lo que se refiere a permisología, reducimos la burocracia, tenemos ventana única, reducimos los plazos, ¿no es cierto?, de tramitación de proyectos de inversión, la inversión va a ser más alta. Yo creo que eso no está incorporado ahí. Efectivamente, tenemos una oportunidad, si es que nosotros abordamos lo que son los desafíos en materia de permisología para Chile, digamos, y logramos entonces por esa vía generar mayores incentivos para la inversión, vamos a tener una inversión más dinámica y vamos a tener un crecimiento por lo menos 2-3 décimas más arriba. Eso también es un componente que uno podría estar mirando hacia adelante. Si es que nosotros hacemos la tarea, vamos a tener una dinámica para la inversión mayor y eso va a ser naturalmente positivo. La tasa de inversión, si uno utiliza esa trayectoria que tú mencionabas y que es la que presenta el Banco Central, se mantiene en torno a 21 o 22% del PIB. Si es que queremos crecer al 3 o 3,5, ojalá al 4, naturalmente esa tasa de inversión tiene que ser del 27-28%. Y para eso la permisología es clave, ¿no es cierto? Abordar ese desafío, generar un ambiente, ¿no es cierto?, mucho más propicio para la inversión, ¿no es cierto?, dar señales, ¿no es cierto?, de seguridad, abordar el tema de la violencia, digamos, que también es una arista importante, porque tiene una dimensión económica. Si nosotros somos también capaces de controlar eso, naturalmente eso también genera un ambiente más positivo y genera, ¿no es cierto?, posibilidades de mayor crecimiento hacia el futuro. Ya, pues Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, que estés muy bien, muy buenos días. Igualmente, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Vamos al corte y al regreso nos vamos a meter de lleno en materia internacional, lo que ha pasado con Gaza, con estos más de 50.000 muertos, el término del cese al fuego y por otro lado las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin para realmente terminar con la guerra en Ucrania. De eso y más estaremos conversando con el analista internacional Fernando Estensoro. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch